Vamos a ir buscando el libro de Mateo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, ustedes recuerdan que hace unas semanas atrás yo estuve predicando de este pasaje con el tema la perspectiva necesaria para seguir al Rey. Y hablábamos en esa oportunidad de lo importante que es tener una perspectiva correcta en la vida para todas las cosas. De manera particular, les presenté la ilustración de un piloto y todos los instrumentos que tiene ahí en el avión para poder tener la perspectiva correcta, saber la altura, saber la velocidad, saber cuándo es que tiene que aterrizar, porque si va a llegar a su destino final, necesita tener esa perspectiva correcta. Bueno, para nosotros como creyentes, para todas las personas realmente, si nosotros pretendemos llegar a tener la vida eterna, bien. Entonces, les hablaba de la importancia de la perspectiva. Si nosotros vamos a llegar a tener vida eterna, nosotros debemos tener la perspectiva correcta para seguir al Rey. Recuerden que todos los sermones que hemos estado predicando, que yo he estado predicando de Mateo, de una manera u otra, están apuntando a reconocer a Cristo como el Rey. Y si somos discípulos de Cristo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo. Y entonces, si vamos a seguir a Cristo, si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo es nuestro Rey, se supone que nosotros día tras día debemos seguirle a Él. Ahora, nos damos cuenta en las Escrituras y muy probablemente en nuestra vida, en la práctica, que no es tan fácil seguir a Cristo. En este mundo nosotros tenemos muchas distracciones. Tenemos un enemigo que se dedica precisamente a distraernos, a quitar nuestro enfoque de Cristo Jesús. Luchamos con una carne que tiene una inclinación hacia la maldad, que tiene una inclinación a servirse a sí misma y por lo tanto reconocemos que no es tan fácil para nosotros seguir a Cristo. Y es por esto que se hace necesario que nosotros desarrollemos esta perspectiva correcta, tengamos la perspectiva necesaria para seguir al Rey Jesucristo. Una de las cosas que nosotros vimos, recuerden que estoy terminando ese sermón, lo primero que nosotros vimos en esa oportunidad es que para poder tener esa perspectiva necesaria y correcta, necesitamos conocer a quién es que vamos a seguir. No es al pastor Yadín, no es al pastor Pedro, no es a un gurú que salió en YouTube o a una persona influencer de Instagram, no es a un presidente de la República Dominicana o no es a un gran filósofo o maestro de una universidad, no. En quien nosotros tenemos la mirada y a quien nosotros hemos decidido seguir es a Jesucristo, que es nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente. Vale la pena seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa nos va a llevar al matadero. Y para nosotros seguir a Cristo Jesús, para nosotros conocer a Cristo Jesús, decíamos en esa oportunidad que es necesario la gracia de Dios para revelar a Cristo. En esa oportunidad nosotros vimos cómo en los primeros versículos de Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo reconoce cuando el apóstol Pedro dice que Él es el Hijo del Dios viviente, lo reconoce no como un profeta, no como un gran hombre, sino que lo reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador esperado, el Rey anhelado. Ese es a quien nosotros seguimos. Y el Señor Jesucristo apuntó en esa oportunidad que Pedro llegó a confesarlo como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, porque eso fue revelado por el Padre. Cuando nosotros vamos a Corintios nos damos cuenta de que efectivamente es una gracia de Dios que por medio de la predicación del Evangelio, la gloria de Dios, la gloria de Cristo es revelada a nosotros. Así que
ahí nosotros vemos la necesidad, nuestra dependencia de la gracia de Dios para conocer a quién es que vamos a seguir. Pero no era suficiente solo nosotros decir, mira, yo conozco a quién se supone que yo voy a seguir, sino que en el punto número 2 que compartimos en esa oportunidad, es que era necesario mantener tu mirada en las cosas de Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿qué vemos con el mismo apóstol Pedro en Mateo capítulo 16? Por un lado, cuando le preguntan, ¿quién dice la gente que es el Cristo? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús, que soy yo? Pregunta el Señor Jesucristo. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, mira, bienaventurado eres, porque lo que tú estás diciendo fue revelado del Padre. Y eso es un gran privilegio que tuvo el apóstol Pedro. Sin embargo, 2 versículos más adelante, ¿qué pasó con el mismo apóstol Pedro? Cuando el Señor empieza a anunciar o les declara a sus discípulos de manera clara, de manera inequívoca, que mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén ahora y allí voy a padecer y allí voy a morir. Pedro le dice, no, Señor, espérate, que eso no te acontezca a ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. De por aquí arriba, de haber recibido esa revelación directamente del Padre y confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pasa ahora a ser en cierta manera influenciado por Satanás, a ser en cierta manera instrumento de Satanás para apartar al Señor Jesucristo de la misión que él tenía de ir a Jerusalén y morir por nuestros pecados. ¿Y cuál es el punto, mis hermanos? Que para nosotros mantener esa perspectiva necesaria, esa perspectiva correcta, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que ser intencionales en mantener nuestra mirada en las cosas de Dios. El Señor le dijo a Pedro, mira, la razón por la que tú estás diciendo esto es porque tú no estás teniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino en ¿qué? En las cosas de los hombres. ¿Nos ha pasado eso a nosotros también? Nos puede pasar eso a nosotros, lo mismo que le pasó al apóstol Pedro aquí. Vemos entonces la importancia de nosotros mantener nuestra mirada en las cosas de Dios. Ahora, una pregunta, y aquí voy entonces a introducir ya lo que es el tercer y último punto de este sermón. ¿Cómo nosotros podemos, primero, identificar cómo está nuestra perspectiva al día de hoy? Si yo le pregunto a usted en esta mañana o quizás evaluando el transcurso de esta semana, ¿se mantuvo su mirada en las cosas de Dios o en las de los hombres? ¿Estuvo usted manteniendo esta perspectiva correcta, esta perspectiva necesaria para seguir al Rey? Yo creo que las Escrituras nos presentan a nosotros algunos indicadores. A finales de año, a principio de año, se evalúan muchas cosas en el gobierno, en muchos países, por ejemplo, de la economía, y hay indicadores de la economía que nos dicen a nosotros si la inflación subió, si bajó, que si la economía va a ser buena o va a ser mala este año. Y todos esos indicadores están ahí precisamente para arrojar el estado, la condición de la economía de un país. Bueno, en esta mañana, para iniciar, yo quisiera que nosotros consideremos algunos indicadores que de hecho yo los mencioné al terminar el sermón pasado, que nos van a ayudar a nosotros a evaluar cómo está mi vida, cómo está mi perspectiva, cómo está mi mirada. ¿Estoy yo mirando las cosas de arriba? ¿Estoy yo mirando las cosas, estoy pensando en las cosas de Dios o en las de los hombres? Pregúntate en este momento. Indicador número 1. ¿A qué tú le dedicas más tiempo en tu vida? Y toma esta semana o toma lo que va del año 2023. Haz balance. ¿A qué tú le estás dedicando más tiempo en tu vida? Y sí, sabemos que algunos son estudiantes, aunque estuvieron de vacaciones en estos días, pero ustedes pasan más tiempo en el aula o pasan más tiempo leyendo, haciendo tareas. Pero eso que tú estás haciendo en el aula, esa preparación, tú la estás haciendo con la intención
de engrandecerte a ti mismo, de superarte a ti mismo, o lo estás haciendo con la intención, con la perspectiva de que, espérate, yo me estoy preparando, estoy aprendiendo todo esto porque quiero ser un mejor instrumento en las manos de Dios? El tiempo no es necesariamente el indicador determinante, aunque lo puede ser, sino la intención, la motivación. ¿Por qué? ¿Para qué estoy yo pasando todo este tiempo? Quizá yo te se graduó del colegio, de la universidad, en el trabajo. ¿Por qué tú le dedicas tanto tiempo a tu trabajo? ¿Para qué? ¿Vives para el trabajo? O quizá usted ni siquiera tiene trabajo, o trabaja simplemente para que el fin de semana usted pueda descansar y pueda vivir del entretenimiento. ¿Para qué estamos viviendo? El tiempo que nosotros invertimos en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en lo que sea, ¿qué dice eso de nosotros? Otro indicador, ¿qué permites que entre a tu mente y tu corazón? Analiza a qué cosas tú estás exponiendo, qué cosas tú estás leyendo, qué cosas estás viendo en tu teléfono, en tu tableta, en tu pantalla. ¿A qué cosas tú le permites que entren a tu mente y que de una manera u otra vayan a influenciar tu corazón? La Escritura nos advierte a nosotros con respecto a que lo que hay en nuestro corazón, eso revela lo que somos nosotros, lo que estamos atesorando. Y otro indicador entonces es qué sale de nuestra boca, que revela precisamente lo que hay en nuestro corazón. Analiza tus conversaciones día tras día. ¿De qué es lo que tú más hablas? ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dice eso de tu mirada? ¿En qué estás poniendo tu mirada? Y otro indicador importante y muy revelador también. Cuando tu mente está en neutro, dígase que usted se acaba de despertar o está por acostarse, o que usted acaba de llegar del trabajo y se está sentando ahí en el sofá de la sala y usted está como por poner su mente en neutro, que ya dejó el trabajo atrás, ya dejó el tráfico atrás. ¿Hacia qué gravita su mente normalmente? ¿Qué es lo que usted sueña? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? Y una vez más, ¿qué indica eso de cómo está su perspectiva? ¿De qué tanto tiempo usted está pensando en las cosas de Dios, en las cosas de arriba o en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales? Bueno, si nosotros vamos a cuidarnos para mantener esa perspectiva necesaria para seguir al Rey, ser un verdadero discípulo del Señor. En este texto, y sí, vamos a Mateo capítulo 16, en Mateo capítulo 16, que fue nuestro texto en aquella oportunidad y en el día de hoy también, versículo 21, Mateo 16, 21, aquí nosotros encontramos también el plan que el Señor ha establecido para que nosotros tengamos y mantengamos esa perspectiva correcta. Vamos a leer desde el versículo 24. Dice allí la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, este es el plan del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? La hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Voy a leer una vez más el versículo 24, que es el plan del Señor Jesucristo para que nosotros día tras día le demos mantenimiento
a nuestra perspectiva, a nuestra mirada, de forma tal que nos aseguremos de que estamos siguiendo al Rey. Dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos a ti, rogándote que nos hables por medio de tu palabra y que en la medida que nosotros entendemos lo necesario que es para nosotros mantener la perspectiva correcta para seguir a Cristo, para reconocerlo a Él día tras día como nuestro Rey y como nuestro Señor, y demostrar que ciertamente somos discípulos de Cristo, que en esta medida, Señor, nosotros estemos dispuestos a seguir este plan que tú nos has trazado aquí. Padre, y para esto necesitamos de tu gracia. Necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestra vida de forma tal que podamos conocer y podamos experimentar tu obra en medio nuestro. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. A medida que nosotros leemos este texto, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no le dice simplemente, mira, tu problema, Pedro, es que tú en un momento estuviste en sintonía con el Padre y el Padre te reveló por su gracia quién soy yo. Y de repente tu vista, tu mirada pasó de estar en las cosas de Dios a las cosas de los hombres. Eso estuvo mal. El Señor no simplemente le dice eso. No, sino que le da a Pedro, le da a sus discípulos, nos da a cada uno de nosotros aquí ciertos pasos o un plan para que nosotros podamos permanecer con la perspectiva correcta. Sabiendo que tenemos a Satanás, al mundo, nuestra propia carne, que de una manera u otra nos distraen de poner nuestros ojos en el Señor, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de ser verdaderos discípulos de Cristo, para nosotros mantener esa perspectiva correcta? Bueno, lo primero que nosotros encontramos en el versículo 24, ¿qué es? El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir para que nosotros seamos discípulos de Cristo? Para que nosotros nos mantengamos con la perspectiva correcta. Bueno, de acuerdo a este texto, aunque no es una exhortación que el Señor nos está dando, pero es un requisito. Si yo voy a ser un discípulo de Cristo, ¿qué tiene que ocurrir? Que yo quiero seguir a Cristo. Yo debo tener en primer lugar la voluntad de seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y hemos dicho, mis hermanos y amigos, que esa voluntad, ese deseo de seguir a Cristo se da solamente cuando yo puedo apreciar quién es Cristo. Y por eso el primer punto era sumamente importante. Y es que si yo voy a seguir a Cristo, yo tengo que conocer a quién es que voy a seguir. No es a un Jeremías, no es a Isaías, no es a Mateo, no es a Pablo, no es a un gran profesor, no es a una gran persona, un gran atleta, un gran actor, una gran actriz. No, es a Cristo, el Hijo del Dios viviente, la persona establecida por Dios para llevar a cabo su plan de salvación y redención. En el nombre de Él es que toda persona que cree en Él puede ser salvo. Fuera de Él no hay salvación. Y por lo tanto, si yo voy a seguir a Cristo, es porque yo quiero conocer a Cristo, o más bien yo quiero seguir a Cristo porque le he conocido. En la gracia de Dios he podido ver su gloria, su esplendor, y que vale la pena seguir a Cristo. Nosotros como padres, nosotros como maestros aquí en el Colegio Bautista Cristiano, queremos que nuestros estudiantes, queremos que nuestros hijos sigan a Cristo. Esa es nuestra misión, hacer discípulos de Cristo. Pero ¿saben qué? Yo no puedo imponerle a mi hijo, yo no puedo imponerle a mis estudiantes que ellos sigan a Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que ocurrir es que debe haber una voluntad. Ahora, ¿usted sabe lo que yo sí puedo hacer? Yo puedo día tras día presentarle el Evangelio de Cristo. Yo puedo orar por ellos para que el Señor
obre en el corazón de ellos y la gloria de Cristo resplandezca de forma tal que mis hijos, que mis estudiantes, que nuestros adolescentes aquí en la iglesia sean atraídos a Cristo y ellos deseen ser seguidores de Cristo. Ciertamente, si fuera por nosotros, ninguno de nosotros seguiría a Cristo. Pero hay esperanza. Y es que Dios en su misericordia ha revelado su misericordia, su amor, su gracia para con nosotros, su gloria en la faz de Cristo. Y nuestra tarea, por lo tanto, es estar continuamente presentándoles a Cristo. Reconocer a Cristo como Rey es gracia de Dios. Y el punto es que Él debe convertirse en lo máximo en nuestra vida. ¿Y cómo es que esto ocurre? Bueno, precisamente cuando nosotros, el primer himno que cantamos esta mañana es Salvador tan admirable. Y pregunto, ¿admiras tú a ese Salvador? ¿Es realmente admirable para ti? Poder apreciar el esplendor de su gracia, poder apreciar la forma en que Él obra en medio de nosotros. Hay un himno que se ha convertido de hace unos años para acá. Yo tengo muchos himnos, como probablemente ustedes tienen muchos himnos favoritos, pero este es uno de mis favoritos en los últimos años, que mueve mis emociones y probablemente mueve sus emociones al considerar al Rey Jesucristo como digno. Y nos hace la pregunta, ¿será digno? ¿Es Cristo digno de que nosotros le sigamos? ¿Es Cristo digno de que se pueda cumplir esto de que si alguno quiere ir en pos de Él? Te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres seguir a Cristo? Y repito, ¿es admirable para ti? Él es digno de que de todas las cosas, de todas las personas, de todas las actividades que tú pudieras hacer, que Cristo sea tu enfoque. ¿Será digno de tal atención? ¿Será digno de que nuestros pensamientos estén enfocados en Él? Bueno, ese himno nos lleva a nosotros por una serie de preguntas a considerar de que realmente Él es digno cuando nosotros vemos el mundo quebrantado como está. Uno se hace la pregunta, ¿Cristo es digno de que le sigamos? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que sí. Cuando nosotros vemos cómo la corriente de este mundo nos está llevando a un atolladero cada vez más y más profundo, y solo tenemos que ver las entrevistas que se hacen, las noticias que salen y la locura que hay con el tema de la ideología de género y que si hay hombre, mujer, que si un hombre puede ser mujer, si él dice que es mujer, que ya entonces se convierte en mujer, que si soy binario, que si no soy binario y tantas locuras que uno escucha hoy día, uno se pregunta, ¿es Cristo digno para que nosotros le sigamos a Él, que nos dé dirección en este mundo tan confuso? La respuesta es sí. Cristo es digno de que yo quiera seguirle a Él. Cuando nosotros, y ya no solo viendo afuera la sociedad, cuando yo veo cómo el pecado me afecta a mí y cómo mi pecado afecta a aquellos que están alrededor, y yo reconozco que en mí no está la solución al pecado, yo hago la pregunta, ¿es Cristo digno de que yo le siga a Él? ¿Y saben cuál es la respuesta? Claro que sí, porque Él vino para rescatarnos de nuestro pecado. Él vino para libertarnos de nuestro pecado. El león de Judá es digno. El cordero que se inmoló para rescatarnos, Él es digno. El Señor que resucitó de los muertos para darnos victoria, para darnos vida nueva, Él es digno. La pregunta es, ¿quieres tú seguirlo a Él? ¿Quieres tú poner tu mirada en Él? ¿Entiendes tú, has llegado tú al punto de que reconoces que mira, realmente no vale la pena poner mis pensamientos, poner mi mirada en las cosas de los hombres, porque para donde sea que yo veo, lo que hay es dolor,
muerte y sufrimiento, pero cuando veo a Cristo hay esperanza. Y es por eso que Él es digno de que nosotros consideremos y tomemos la decisión de que, mira, vale la pena seguir a Cristo. Lo primero que tiene que ocurrir para nosotros mantener esta perspectiva correcta es que yo debo verificar mis deseos, mi anhelo, mi deseo, mi compromiso de que yo voy a seguir a Cristo. Él merece Él merece que yo le siga a Él. Y una vez más, llegar a ese punto, llegar a esa conclusión, eso es la gracia de Dios. Y por eso es que tenemos que continuamente proclamar el Evangelio para que todo hombre, mujer, niño, anciano, creyente o incrédulo, oiga esto, porque el Evangelio no es solo para los incrédulos, no. Tú y yo día tras día también necesitamos exponernos al Evangelio para que recordemos por qué es que necesitamos seguir a Cristo. Porque ciertamente Él es admirable, ciertamente Él es digno. Y al final de cuentas es el Señor, es la gracia del Señor obrando en nosotros que abre nuestros ojos y nos dice, mira, cualquier otra cosa que yo decida seguir y que yo anhele, sea mi trabajo, sea un viaje, sea una relación, cualquier otra cosa, al final me va a dejar insatisfecho, me va a llevar a la perdición, porque solamente Cristo merece ser seguido. Así que lo primero que tiene que ocurrir, si vamos a mantener nuestra perspectiva correcta, es que yo debo tener la voluntad de seguir a Cristo. Y esa voluntad viene por la gracia de Dios. En segundo lugar, ¿qué más nos dice este texto? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo siguiente? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo? Esto habla de una disposición a un sacrificio. Esto habla de que yo ahora debo tener una determinación específica. Implica negarse a sí mismo. Ser consciente, y esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos acerca de lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo, ser un seguidor de Cristo. Un cristiano no es simplemente una persona que viene los domingos aquí a la iglesia. Un cristiano no es una persona que, bueno, de todas las religiones que hay en el mundo, yo me identifico como cristiano. No. Ser un cristiano es primero una persona que tiene la voluntad de seguir a Cristo, pero no solo de nombre, no solo de boca, sino que está consciente, y esto es muy importante, está consciente de que el seguir a Cristo va a demandar sí o sí que yo esté dispuesto a negar algo en mi vida. O no solo una cosa, sino probablemente, si usted es como yo, muchas cosas en nuestra vida. El Señor Jesucristo lo está diciendo aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y te pregunto en esta mañana, en tu vida, tú que dices ser cristiano, en tu vida, tú has, de manera consciente, tú has tenido que negarte algo a ti mismo porque tú estás diciendo, no, yo voy a seguir a Cristo. Y como yo estoy dispuesto a seguir a Cristo, como Cristo es tan valioso para mí, yo decido decirle no a tal cosa. Si usted va a mantener esa perspectiva correcta, eso no puede ser un asunto de que, wow, el año pasado yo recuerdo que una vez yo tuve que tomar esa decisión, yo tuve que tener esa disposición, estar dispuesto a sacrificarme, a negarme a mí mismo con tal de seguir a Cristo. No, esto debe ser la norma en nuestra vida. ¿Qué fue lo último que tú tuviste que decirle no con tal de seguir a Cristo? Si te da trabajo pensar en algo en que tú hayas tenido que decirle no con tal de seguir a Cristo, valdría la pena considerar si realmente estás siguiendo a Cristo. Porque según lo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo aquí,
el que le sigue a Él, el que decide seguir a Cristo, lo normal es que en su vida Él va a tener que negarse a sí mismo. Si vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, nosotros encontramos allí el ejemplo del apóstol Pablo. En Filipenses, capítulo 3, puede ir conmigo, versículos 7 y 8. Y note lo que encontramos aquí, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice allí? Las he estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. Y note que las cosas que él enumeraba atrás no eran necesariamente, no eran intrínsecamente malas en sí mismo. Pero él lo que está diciendo es que mira, todo eso, aunque podía traerme cierta reputación personal, académica, laboral, todo eso yo lo dejo a un lado porque para mí Cristo es tan importante, Cristo es tan valioso que yo dejo todo eso, rechazo todo eso con tal, dice el versículo 7, como pérdida por amor de Cristo, pero mire lo que dice el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y aquí hay un dato, algo muy, pero muy importante que es necesario que nosotros entendamos. Aquí ciertamente morimos a nosotros, tenemos cosas que quizás en algún momento para nosotros fueron de ganancia, fueron de prestigio, nosotros tomamos la decisión de que eso lo dejamos a un lado, pero ¿por qué? Simplemente porque somos estoicos o somos ascetas en el sentido de que mientras más yo sufra o mientras más por el piso yo me ponga, mejor cristiano yo soy. No, en eso no hay virtud. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que él se estaba sacrificando a sí mismo y se quedaba ahí. No, es que Pablo entendía, Pablo había llegado a la conclusión de lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, es que cuando yo lo comparo con Cristo, cuando yo tengo mi mente puesta en las cosas de Dios, Cristo es mucho más valioso. Y tengo cualquier otra cosa como pérdida, como basura, para ganar a Cristo. Estamos viviendo nosotros así, estamos nosotros día tras día de manera consciente diciéndole no a esto porque es que yo quiero alcanzar a Cristo. Normalmente para principio de año, ¿verdad? Se hacen personas la disposición de que voy a perder de peso, de que voy a ir al gimnasio. Y por unas semanas, por unos días, quizás por unos meses, las personas están dispuestas a dejar de comer carbohidratos, a dejar de comerse su pancito, su pizza tan rica y buena que es, con tal, supuestamente, de perder algunas libras y verse mejor. Y ser más saludable, ¿por qué no? Pero en esos ejemplos nosotros vemos que están negándose a algo de manera voluntaria con tal de alcanzar otra cosa. El principio es el mismo aquí. La idea no es que yo como cristiano, como persona religiosa, voy a ser una persona que me caracterizo por negarme a mí mismo. No, es que yo estoy interesado en ganar algo que es muchísimo más valioso y es mi Señor Jesucristo. Por amor de Cristo, yo estoy dispuesto a tener cualquier otra cosa como basura. Y vuelvo a hacer la pregunta. Si miramos en esta semana, en las últimas semanas, ¿qué tú pudiste recordar que le dijiste no con tal de ganar a Cristo? Puede ser algo tan sencillo como en vez de despertarte, en vez de dormir media hora más, tú dices no, voy a apagar la alarma, me voy a levantar y voy a durar 15, 20, 30 minutos más con el Señor. Porque aunque a mí me gusta el frío en la mañana, aunque a mí me gusta estar acurrucado ahí con mi sábana, con mi esposa y las damas con su esposo, yo prefiero conocer a Cristo. Yo prefiero dedicar unos minutos en oración. Yo prefiero dedicar unos minutos a la palabra de Dios. Algo tan sencillo como eso. Pudiera ser algo en algunos casos tan extremos como, mira,
yo voy a tener que tomar la decisión de dejar este trabajo, de dejar este negocio, porque de una manera u otra me está entorpeciendo mi mirada en las cosas de Cristo. O quizás algunos jóvenes en la universidad van a tener que tomar la decisión, mira, yo tengo que dejar esta junta porque esta junta aquí no me conviene si yo voy a mantener mi mirada en Cristo. El punto es que si somos seguidores de Cristo, si lo hemos reconocido como valioso a Él, debe verse en mi vida evidencia de que yo estoy diciendo no, de que yo estoy negándome en alguna área u otra. Y este punto se pasa al tercero también, porque cuando dice niéguese a sí mismo, ¿y qué más? Y tome su cruz. Ese negarse a sí mismo uno podría verlo como la disposición, pero ya tomar la cruz implica una acción, ¿verdad que sí? No es solo que yo digo, mira, yo voy a dejar todas estas cosas, no, es que yo realmente estoy dando pasos en mi vida. Así que en primer lugar hemos visto la voluntad de seguir a Cristo. En segundo lugar hemos visto la disposición a sacrificarse para seguir a Cristo. Pero en tercer lugar vemos aquí una intención bien marcada. ¿Qué significa tomar su cruz? Mucha gente hoy día anda con una cruz, ¿verdad? ¿A eso es que se refiere? Que yo cada mañana voy, cojo y me pongo mi cruz. ¿Qué era la cruz? ¿Un adorno? ¿Algo para embellecerse? No. La cruz era un instrumento de muerte. Piense en eso por un momento. La cruz era un instrumento de muerte. O sea que ese negarme a mí mismo incluye o se manifiesta, esa disposición a negarme a mí mismo, se manifiesta en que de manera activa yo estoy muriendo a mí mismo también. El creyente debe morir a sí mismo. Ayer algunos de nosotros estuvimos en la boda de Elizabeth y José Alejandro, una boda hermosa, y damos gracias al Señor por este tiempo y ese testimonio. El pastor Pedro estuvo compartiendo la meditación y él repitió allí una frase que a menudo él comparte con aquellos que está dando consejería prematrimonial o desde aquí mismo, desde el púlpito. Te casaste, muérete. Te casaste, muérete. Porque si se supone que nosotros vamos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Murió. Y la idea no es que nosotros vamos a ir a una cruz y morir, ¿verdad? En la cruz. La idea tampoco es que si viene un carro para matar a mi esposa, atropellar a mi esposa, yo me voy a poner ahí en medio de ella, aunque debería estar dispuesto a hacerlo. Pero ese morir, que se ve muy valiente cuando estoy dispuesto a morir literalmente por ella y empujarla para que el carro me dé a mí y no a ella, se debe evidenciar día tras día en nuestro hogar cuando yo estoy dispuesto a sacrificarme por ella. A morir a mis preferencias, a morir a lo que yo quisiera hacer con tal de mostrar amor por ella. Y en cierta manera a eso es que se refiere aquí también. Que nosotros estemos dispuestos no solo a que si me voy para China o me voy a un país hostil al evangelio, sí, yo estoy dispuesto a morir por el evangelio. No, es que día a día yo estoy dispuesto a, por medio de acciones que parecerían ser simples, mostrar que yo estoy dispuesto a morir a mí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esto parecería indicar que cada persona tiene su propia cruz, y tomar su cruz evidencia que seguir al Rey no se trata, una vez más, de decir, mira, sí, yo soy cristiano, mira, yo voy a la iglesia bautista cristiana. No, ser un cristiano, ser un seguidor de Jesús implica que día tras día tú puedes estar dando evidencia de cómo tú estás muriendo a ti mismo. En otras palabras, ser un seguidor de Cristo
no puede ser algo que yo lo soy por moda o por estatus. No, eso no funciona así. Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo lo está manifestando en sus acciones día tras día, negándose a sí mismo y no solo mostrando la disposición, sino también en su intención, en sus acciones, de forma tal que se pueda decir, mira, ese es un verdadero seguidor de Cristo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Quizás algunos de ustedes conocen la historia aquí de Abraham. En este pasaje, el Señor le pide a Abraham, le hace una petición que parecería ser algo espantoso, algo que no tiene sentido, pero vemos que era una prueba para Abraham y ver si realmente él estaba dispuesto a seguir 100% al Señor. Génesis capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 o 12. Y aquí encontramos el ejemplo de Abraham, quien estuvo dispuesto no solo a decir, ¿verdad?, que se iba a negar a sí mismo, sino que incluso estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo. Dice Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. ¿Y qué respondió Abraham? Heme aquí, Señor, yo soy de los tuyos, yo te sigo, donde quiera que tú me digas, yo voy a seguirte. Desde Génesis capítulo 12 nosotros vemos que Abraham estuvo dispuesto a dejar su tierra, su parentela, su familia y seguir al Señor. Y sí, él lo ha manifestado. Señor, aquí estoy. Y posiblemente muchos de nosotros podemos decir, cuando el Señor nos llama, decimos, heme aquí, aquí estoy, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Y en cierta manera mostramos la disposición. Sí, Señor, lo que tú digas, eso yo lo voy a hacer. Pero cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer e implica sacrificios, ¿estoy yo dispuesto a hacerlo? Y más que decir que estoy dispuesto a hacerlo, estoy yo dando los pasos para hacerlo. Miren lo que encontramos en el versículo 2. Y dijo el Señor a Abraham, toma ahora tu hijo. Ya con eso es suficiente, ¿ok? Si usted es padre o madre, sabe el valor que tienen sus hijos, sus hijas, ¿verdad que sí? Y desde que topan o mencionan a nuestros hijos, ya ahí estamos alerta. Bueno, el Señor le dice, mira, toma tu hijo. Pero para que no haya confusión, Él le dice, toma a quién? Tu único. Pero, ¿cuál de los dos, Señor? A Isaac. Ah, pero ¿cuál todavía? A quien tú amas. Es decir, no hay confusión aquí. Toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Y qué le dice? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Él tenía que sacrificar a su hijo. Y vemos al otro día que Abraham se levantó temprano, llamó al pastor de su iglesia, fue a la iglesia, se reunió con él para que el pastor le ayudara a entender qué es lo que el Señor quiere decir con esta palabra. Y el pastor le dice, no, déjame yo ir a donde otro hermano que es de mucha bendición y tiene mucha sabiduría. A ver, hermano, ¿qué usted cree que el Señor quiere decir con esto? Ah, ok. Pero mira, yo sé que en la librería hay un libro muy bueno. Déjame yo leerme ese libro y cuando yo me lea el libro, si yo entiendo que esta es la voluntad del Señor, entonces yo voy a hacer. Quizá hay una disposición, pero estamos dando nosotros los pasos. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él no solamente dice, Señor, heme aquí. No, él está dando los pasos. Él coge a sus siervos, coge a su hijo, prepara lo que necesita llevar y llega al lugar donde el Señor le pidió. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham
la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí Abraham no le está dando excusas a cumplir, a obedecer, a sacrificar aquello que para él era valioso. No, él está dando los pasos. No solo muestra la disposición, sino que por medio de sus intenciones y de sus acciones, él está tomando, podríamos decir, su cruz. Versículo 7. Y aquí se pone duro el asunto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Señores, ¿cuántos de ustedes han leído esta historia antes? ¿Okay? Nosotros sabemos cómo termina la historia. Abraham lo estaba viviendo en vivo. Él no sabía cómo iba a terminar, pero él está dando los pasos necesarios para cumplir la voluntad del Señor, para mostrar que él está dispuesto a seguir a Dios. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, note cómo lo presenta aquí el escritor, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, lo puso en el altar sobre la leña, extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Acciones, acción tras acción, para cumplir con la voluntad del Señor. Hermano, ¿y nosotros? ¿Qué tanta vuelta le damos a hacer la voluntad del Señor? No, que yo estoy orando, no, que yo estoy esperando, no, que yo me voy a reunir, que no, que yo creo. No, si nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, nosotros vamos a seguir a Cristo porque entendemos que Él es más valioso que todo. E incluso aquí en la misma historia nosotros podemos ver que Abraham fue dando esos pasos, fue accionando, fue actuando. ¿Por qué? Porque él sabía, él confiaba, él tenía fe en que Dios iba a proveer. Pero su fe no significó que él se sentó ahí a esperar, Señor. No. Por la fe que él tenía en Dios, él fue dando los pasos. Él fue actuando, acción tras acción, hasta que el ángel le dice en el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Por qué? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y aquí es bueno entonces que con el contexto de Mateo y con esta historia como ilustración nos hagamos la pregunta. ¿Hay algo que le estamos rehusando al Señor? Sí, yo voy a seguir a Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es glorioso y cantamos fervientemente a Cristo porque Él es maravilloso. Pero ¿estoy yo realmente con la disposición de negarme a mí mismo? Y quizás sí, heme aquí estoy, Señor, yo estoy dispuesto, pero estoy yo con la intención, estoy yo actuando y evidenciando que realmente yo me estoy negando a mí mismo, estoy muriendo a mí mismo con tal de ganar a Cristo, con tal de reflejar que realmente estoy siguiendo a Cristo. ¿O hay algo que le estoy rehusando al Señor? Cualquier otra cosa, mi salud, un hobby, una relación, mi capacidad de ser independiente, mi capacidad de ser autosuficiente, mi actividad favorita, mi anhelo por destacarme en donde sea, mi deseo de ser el mejor negociante, el mejor en el campo de juego, la mejor cocinera, el mejor en el aula.
Estoy yo anhelando otra cosa que me impide, mira, Señor, cualquier otra cosa, pero eso, ese deseo, ese anhelo, por favor, no me lo toques. Entonces, no estamos teniendo la perspectiva correcta para seguir a Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo, una persona que realmente reconoce a Cristo como Rey, día tras día lo valora, lo tiene como el tesoro mayor por ganar y por alcanzar, y está dispuesto a negarse a sí mismo, está dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Y por último, vemos aquí también la determinación que es necesaria para mantener la perspectiva correcta. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero es la voluntad, el deseo, y en la gracia de Dios tú y yo podemos hacerlo. Lo segundo es tener esa disposición. Lo tercero es tener esa intención que se ve por medio de nuestras acciones. Pero lo cuarto también se va a ver por medio de nuestra determinación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y cómo termina? Y sígame. Vuelva conmigo a Mateo. ¿Hacia dónde era que iba el Señor Jesucristo? Versículos antes, el versículo 21, el Señor le dice a sus discípulos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Para allá es que iba Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Pero para dónde es que el Señor los está invitando? ¿Al cielo? Sí, eventualmente, y veremos al final del texto que habla de la vida eterna. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, la idea es, y el Señor nos los advierte en distintos pasajes, que vamos a padecer, que vamos a enfrentar aflicción, sufrimiento. ¿Hacia dónde invita Jesús? A Jerusalén, un lugar donde le esperaba sufrimiento, y por eso los discípulos debían entender, como el mismo apóstol Pedro le dijo, Señor, mira, que eso no te acontezca, que eso no te pase, vamos a dejar eso mejor, vamos a pensar en otra cosa, en que tú eres el Mesías, en que tú eres el Cristo, en que tú eres el Rey y vas a gobernar. Y sí es verdad que Cristo es todo eso, pero el camino a la corona, el camino a ser rey era la cruz. Y si nosotros vamos a seguir a Cristo, también vamos a pasar por momentos de cruz. Y es necesario que para mantener esa perspectiva correcta, nosotros tengamos esta clase de determinación. Que a pesar de que yo sé, mira, cómo está la sociedad hoy día, cómo están los medios hoy día, esta situación está difícil, pero aún en medio de la sociedad en que vivimos, yo tengo la determinación de seguir a Jesús. Cuando el Señor envió a Abraham a sacrificar a su hijo, una vez más, él no tenía la ventaja que nosotros tenemos de saber cómo termina la historia. Pero por fe en el Señor, confiando en la provisión de Dios, porque él conocía el poder de Dios, él tuvo esta determinación de no solamente decir, heme aquí, sino actuar y estar dispuesto a llevar ese sacrificio a las consecuencias finales. Él sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía que su hijo iba a terminar en muerte, en tristeza, en dolor, rechazo de su familia, pero por la fe en Dios, él estuvo dispuesto. Él tuvo esta determinación de seguir a Cristo. Cuando Pablo llama a su hijo en la fe, a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, mira, Timoteo, sufre las aflicciones que vienen por el Evangelio. Pablo conocía esas aflicciones porque él estaba en la cárcel. Él ya había padecido por causa del Evangelio. Y cuando él le dice a Timoteo, mira, tú vas a sufrir, no es por si acaso, es que ya él había experimentado. Y a pesar de todo eso, Pablo da el ejemplo de la determinación de seguir a Jesús, invita a Timoteo, no importa las aflicciones, no importa el sufrimiento, sigue a Cristo Jesús. En el capítulo 19 de Mateo, nosotros tenemos la historia
del joven rico. ¿Qué pasó con el joven rico? Bueno, el joven rico interesado le hace la pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Es una buena pregunta. Claro que sí, al final de cuentas todos nosotros estamos interesados en qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Todos nosotros tenemos esa inquietud. ¿Para dónde voy? Bueno, el Señor nos dice en su palabra que todo el mundo va para uno de dos lugares. Si permanecemos en nuestro pecado, el hombre va a la condenación eterna, al infierno, separado de Dios. Si creemos en Cristo y decidimos seguir a Cristo y tenemos esta determinación de seguir a Cristo, tendremos la vida eterna en comunión con nuestro Padre. De eso se trata. Si vamos a ser discípulos de Cristo, si vamos a ser cristianos, ¿qué tengo que hacer? Dice el Señor. Bueno, el Señor lo refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento y Él le dice, mira, yo he hecho todo eso. Excelente, qué bueno. Quizás Él pensaba que lo había cumplido todo, pero vamos a asumir que Él lo había cumplido todo. La siguiente pregunta la siguiente propuesta del Señor revela que realmente Él no había cumplido con eso porque no tenía a Dios en primer lugar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Él le dice, mira, si tú quieres tener vida eterna, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y sígueme. ¿Pero qué pasó? Conocemos la historia. Él se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Él tenía que tomar una decisión que iba a revelar lo que había en su corazón. ¿Dónde estaba su tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? Y es esa determinación, es esa visión de que, mira, para mí lo más importante es Dios, para mí lo más importante, el tesoro más valioso es mi relación con Dios, porque en Él yo tengo la vida eterna, porque en Él yo encuentro la salvación. Es eso lo que al final de cuentas va a revelar, va a motivarnos a nosotros a tener esta clase de determinación. El joven rico, lamentablemente, valoró más sus posesiones, sus tierras, sus riquezas terrenales. Y a mí siempre me ha llamado la atención que el Señor Jesucristo no le dice, abandónalo y sígueme, sino que le dice, véndelo y entrégaselo a los pobres. ¿Cuánto tiempo usted cree? Yo no sé, pero ¿cuánto tiempo usted cree que eso le iba a tomar? Le iba a tomar su tiempo. O sea que no era que él se iba a desprender así inmediatamente, pero el punto es que esas posesiones, esas riquezas, revelaban lo que había en su corazón, el tesoro de su corazón. Si nosotros vamos a mantener la perspectiva correcta para seguir al Rey, tenemos que seguir este plan que el Señor nos presenta aquí. Es un plan sencillo, es un plan claro. Lo primero que necesitamos, ¿qué es? La voluntad de seguir a Cristo. Y esa voluntad no va a venir porque yo digo, mira, yo tengo fuerza de voluntad. No, no. Es cuando en la gracia de Dios yo reconozco que Cristo es lo más valioso que hay en la tierra. Y una vez yo en la gracia de Dios reconozco esto, reconozco su amor para conmigo, que Él murió para rescatarme a mí, que Él vino para salvarme a mí. Una vez yo reconozco eso, entonces yo debo negarme a mí mismo, día tras día. Yo debo estar dispuesto a sacrificarme, tener esa intención, pero no solo la intención, sino la determinación de que cuando las cosas se pongan difíciles, como quiera, yo voy a seguir a Cristo. ¿Por qué? Y termino con esto. ¿Cuál es la motivación finalmente? El Señor nos dice, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si yo lo que quiero es salvar mi riqueza, mi casa, mi trabajo, mi reputación, mi fama, mi buen nombre, el que la gente me vea como una persona chévere, si yo lo que estoy interesado en eso, en salvar eso, voy a perder mi vida. Pero, dice el versículo, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y noten ahí el énfasis, no es simplemente que yo voy a sacrificarme, no, es que yo he encontrado que hay algo más valioso. Es que yo estoy dispuesto a rechazar todo eso por causa de Cristo.
Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahí otra vez nos está poniendo las cosas en perspectiva. ¿Qué perspectiva? Bueno, hay una eternidad que considerar. Y en la medida que nosotros tomamos esta determinación de seguir a Cristo, podremos disfrutar de esa vida eterna, de lo que realmente es valioso. La pregunta entonces en esta mañana, ¿estamos nosotros dispuestos a seguir a Cristo? ¿Somos nosotros realmente seguidores de Cristo según el plan que Él nos propone aquí? ¿Estamos nosotros de manera continua identificando cosas? Mira, tengo que dejar esto, tengo que rechazar aquello. Mis acciones, mis decisiones manifiestan de que yo estoy muriendo a mí mismo. Mi anhelo por alcanzar la vida y la comunión con el Señor me llevan a mí a tener esta determinación de afrontar el sufrimiento, la aflicción, porque reconozco que Cristo es más valioso. Que el Señor, en su gracia, en la medida que seguimos viendo su palabra y acabamos de escuchar su palabra, lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, que podamos siempre escogerle a Él. Y que en nuestra vida manifestemos, no que somos cristianos nominales, no que yo voy a la iglesia, no que sí, que yo soy cristiano, pero lo estamos dando evidencia, negándonos, sacrificándonos, con esa determinación, que el Señor en su gracia nos permita, así como el apóstol Pablo, tener todas las otras cosas como pérdida, por amor de Cristo, con tal de ganar a Cristo. Padre, gracias damos en esta mañana porque en medio de las corrientes de este mundo que buscan distraernos de nuestro enfoque en Cristo, buscan distraernos de nuestra perspectiva en Cristo, tú nos has dado un plan claro. Y ruego, Señor, para que cada uno de nosotros podamos evaluar, podamos examinarnos a nosotros mismos. Identificar si en primer lugar realmente Cristo es tan valioso para con nosotros o si simplemente estamos aquí en la iglesia por un asunto de tradición, por un asunto de que, bueno, esto es lo que me toca los domingos, sí, yo soy cristiano, no, pero que realmente, Señor, nuestras acciones manifiesten lo que nosotros somos, si somos seguidores de Cristo o no. Si valoramos más a Cristo o no. Padre, que la luz de tu evangelio resplandezca en nuestros corazones para que podamos admirar a Cristo y valorarlo sobre todas las cosas, de forma tal que en Él encontremos nuestra vida. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga.